La estafa de la fuga inexistente. Vas al taller por una simple alineación y sales con un presupuesto de $1,000 alegando una fuga grave de motor. Pero ¿sabes qué era lo que realmente goteaba? Tu confianza y tu dinero. Si ya has caído en una estafa similar o quieres evitar que te engañen, quédate conmigo hasta el final. Y si quieres ayudar a más gente a evitar caer en esta trampa, dale a me gusta y suscríbete ahora. Esto podría ahorrarle dinero a mucha gente. Todo comienza con una inocente visita al taller. El cliente llega con una queja genérica. Quizá un olor extraño, un poco de humo o simplemente curiosidad por el consumo de aceite. El coche ni siquiera ha presentado fallos graves, pero esa duda fue suficiente para despertar una oportunidad en la mente del mecánico sin escrúpulos. Sin perder tiempo, responde con voz grave. Parece una fuga. E incluso sin abrir el capó, la idea ya está sembrada. El cliente, un profano en la materia, siente el peso de la sospecha. Al sabitau, fin y al cabo, cualquier cosa relacionada con el aceite o el motor suena peligroso. Es el inicio de una trama creada para generar inseguridad, sin presentar aún ninguna prueba. A partir de ahí, el camino ya está trazado. Sugerencia de una inspección visual. Propuesta de subir el coche al elevador y la sospecha se convierte en certeza técnica. La estafa ha comenzado. Y el cliente, sin darse cuenta, entra en un teatro donde el final ya está escrito, y la pérdida, a menudo, ya está reservada. En cuanto el cliente accede a la inspección, el coche sube al elevador. Ahí empieza el espectáculo. El mecánico coge la linterna, pone cara seria y finge sorpresa al apuntar a la parte inferior del motor. ¿Ves? Tiene una fuga. Es una fuga, dice, mientras ilumina una pieza cubierta de polvo o grasa vieja. El cliente, abajo, apenas puede ver, pero confía en él. La voz del mecánico suena como una advertencia médica, y nadie quiere arriesgarse con su coche. El problema es que, la mayoría de las veces, lo que hay no es una fuga. Son restos naturales del uso, pequeñas manchas acumuladas que no comprometen la funcionalidad del coche. Pero el tono dramático transforma la suciedad común en un defecto grave. El cliente, intimidado, se siente casi obligado a autorizarlo. Al fin y al cabo, ¿quién es él para dudar? El coche suspendido se convierte en un escenario, y el mecánico, en un actor con un guión preparado. El cliente está allí, mirando el coche suspendido, sin entender casi nada. Es en 1906 ese momento que el mecánico decide usar su arma principal, el vocabulario técnico. Empieza a soltar palabras como retén del cigüeñal, junta de culata, retén de la bomba de agua. Todo suena complicado e intimidante. La intención no es explicar, sino confundir. En lugar de mostrar claramente la supuesta fuga, envuelve al cliente en un mar de términos difíciles, como si se tratara de un diagnóstico incuestionable. El cliente, inseguro, asiente, incluso sin entender una palabra. Este es el momento clave de la estafa. El miedo a parecer ignorante hace que la víctima acepte lo que se le dice. El mecánico se aprovecha de esto para ganar credibilidad, incluso si no hay nada malo. Y con cada término técnico mencionado, el presupuesto se encarece, sin que el cliente se dé cuenta de que está siendo manipulado por el lenguaje. Tras los teatrillos técnicos y el diagnóstico forzado, llega el golpe de gracia, el presupuesto. En cuestión de minutos, el mecánico imprime una hoja con cifras que aceleran el corazón más que el coche. Cambio de juntas, limpieza completa, mano de obra especializada, aditivos e incluso piezas de las que el cliente nunca ha oído hablar. El total, un susto. Y todo por una pequeña mancha que se podría limpiar con un paño. El cliente, ya atrapado en la narrativa del miedo y la urgencia, se siente atrapado. Piensa, ¿y si no lo hago ahora y se estropea el motor? Eso es precisamente lo que pretende el estafador. Mantener viva la duda para que la decisión parezca inevitable. Pocos se atreven a coger el coche y buscar otra opinión. Y muchos acaban pagando por un servicio caro e innecesario,
a veces ni siquiera realizado en su totalidad. El presupuesto se ha convertido en una trampa. Con el presupuesto en la mano y la presión en el aire, el cliente duda. Pero el mecánico ya está preparado para el golpe final. Un discurso ensayado sobre el riesgo de conducir así, el peligro de reventar el motor, mejor arreglarlo ahora que está barato. Todo con un tono paternalista, como si estuviera haciendo un favor. El cliente, ahora presa del miedo, firma. No siempre por confianza, sino por el deseo de no cargar con futuras culpas si algo realmente sucede. La urgencia es artificial, y la decisión se impulsa con frases como «confía en mí, te estoy ayudando» o «es mejor no arriesgarse». Se firma el contrato, comienza el servicio, y el cliente se convierte en un número más en la estadística de quienes cayeron en una estafa disfrazada de atención. La ninoena firma, que debería representar consentimiento, aquí representa desinformación, miedo y manipulación. Con el coche en el taller y el presupuesto firmado, comienza una espera silenciosa. Al cliente lo sacan del área de servicio y lo llevan a la recepción, a veces con café y televisión, como si fuera una cortesía. Pero en la práctica, es aislamiento. Dentro, no ocurre nada relevante. El mecánico finge trabajar, limpia un poco los bajos del motor y en muchos casos ni siquiera reemplaza la pieza mencionada en el presupuesto. La fuga era solo suciedad y se elimina con desengrasante. Listo, el coche ya parece arreglado, pero no se dice nada. El cliente recibe el coche lavado, reluciente, y la sensación de un trabajo bien hecho se refuerza. Se hace todo lo posible para mantener la ilusión de que se ha resuelto algo grave. Nadie muestra la pieza reemplazada. No hay transparencia, ni fotos, ni informe. ¿Cuál era el problema? Nada. Pero ahora hay una factura elevada y la falsa impresión de que el mecánico salvó el coche. Servicio completado, presupuesto pagado, cliente satisfecho, o casi. Una duda empieza a asaltar la mente de alguien que acaba de pagar un precio muy alto por algo que no vio. ¿Dónde está la pieza vieja? Pero esta pregunta no suele hacerse por vergüenza, por falta de costumbre o porque el mecánico ya la previó. Al ser interrogado, el estafador suele responder, «Ya la tiramos, estaba demasiado dañada», o el clásico, «La pieza se devolvió a la fábrica». Todo para evitar mostrar que, en realidad, no se realizó ningún reemplazo. La pieza original permanece en el coche, intacta. En algunos casos, el cliente incluso recibe una foto genérica en su móvil, sin fecha ni contexto. La falta de transparencia es la gran ventaja de la estafa. Quienes no entienden de mecánica difícilmente exigirán o prestarán atención a los detalles. Y así, la farsa termina con una sonrisa en la cara y un cliente engañado, pero aún inconsciente. Días después, con el coche, funcionando con normalidad, el cliente decide hablar con un conocido, ese amigo que sabe de coches o un mecánico de confianza de la familia. Una rápida explicación de la situación basta para obtener una respuesta seca. Eso no fue una fuga, solo era mugre de la carretera. La ficha cae en la cuenta. La supuesta mancha de aceite no olía, no goteaba y el nivel de aceite ni siquiera había bajado. La duda se convierte en frustración. La indignación crece al recordar haber pagado un precio alto, haber firmado sin entender y no haber visto ninguna pieza cambiada. La sensación de haber sido estafado no solo proviene del dinero perdido, sino del abuso de confianza. Y entonces surge la pregunta que no se le va de la cabeza. ¿Cuántas personas más cayeron en la misma trampa? La ira crece, pero al mismo tiempo, también el miedo a admitir que lo engañaron. Es entonces cuando muchos guardan silencio, pero otros deciden hablar y advertir a los demás. Mientras un cliente descubre demasiado, tarde que ha caído en la estafa, otros ya están en la fila. La estrategia del mecánico no es una excepción,
es rutina. Cada auto que llega se convierte en una nueva oportunidad para repetir el mismo acto. Mostrar una mancha, sugerir un rasguño, crear un presupuesto inflado y usar el miedo como herramienta de venta. No hay necesidad de arreglar nada, solo convencer. Y lo hace bien. La estafa se repite con conductores inexpertos, personas mayores, mujeres solas o cualquiera que demuestre falta de conocimientos de mecánica. Es un esquema silencioso pero extremadamente lucrativo. No hay quejas porque casi nadie se da cuenta. No hay pruebas porque en realidad no se hace casi nada. Solo se le quita dinero a la gente honesta. Es el tipo de estafa que se arraiga en ciertos talleres. Y si nadie habla, comparte información y la reporta, el ciclo nunca se romperá. En última instancia, lo único que necesita cambiar es nuestra actitud hacia estos abusos. La verdad es dura. Muchas estafas solo funcionan porque confiamos ciegamente. Y confiar no está mal, pero confiar sin cuestionar puede ser costoso. Por lo tanto, la mejor defensa es el conocimiento. Haga preguntas, pida ver, solicite la pieza retirada, exija fotos, informes, explicaciones. A un buen profesional no le importa mostrar lo que hace. A un estafador sí. Y cuanta más gente lo sepa, menos margen habrá para que este tipo de engaño sobreviva. Compartir historias como esta es una forma de romper el ciclo. Hoy fue una estafa con una fuga inexistente. Mañana podría ser una aún peor. Pero con información dejas de ser un objetivo y te conviertes en parte de la resistencia. Porque cada auto merece cuidado. Y cada dueño, respeto.